Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noche de aquel 24 de diciembre de 2008 no era una noche cualquiera en el condado de Los Ángeles, ya que el aire cargaba una electricidad estática diferente y pesada que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa. Bruce Jeffrey Pardo conducía su coche de alquiler con una calma que contradecía el huracán que llevaba por dentro, y sus manos enguantadas en blanco apretaban el volante con la fuerza de quien intenta estrangular un recuerdo o quizás un cuello. El disfraz de Papá Noel le picaba en el cuello y el terciopelo sintético rojo barato era una prisión de calor en la que sudaba copiosamente, no por la temperatura del invierno californiano sino por la fiebre de la resolución final que le quemaba las entrañas. Bruce había pasado las últimas semanas planificando meticulosamente aquel acto final como si fuera el proyecto de ingeniería más importante de su vida, y en cierto modo lo era, porque iba a ser el que definiría su legado y borraría la humillación que sentía tatuada en la frente desde el divorcio. En el asiento del copiloto y en el maletero descansaba su arsenal compuesto por 4 pistolas semiautomáticas y cientos de municiones que pesaban como lingotes de plomo sobre su conciencia si es que le quedaba alguna. Pero lo más grotesco no eran las armas sino el regalo que había envuelto con un cuidado maníaco. Un paquete grande adornado con papel brillante y lazos festivos que contenía un dispositivo casero diseñado para rociar combustible de carreras y convertir el mundo de su exesposa en un infierno literal. Mientras el vehículo devoraba kilómetros de asfalto oscuro iluminado por las luces intermitentes de las decoraciones navideñas de los vecindarios ajenos, Bruce repasaba la lista de agravios que alimentaba su motor interno. Pensaba en Silvia. Silvia y su risa. Silvia y su familia. Los Ortega. Esa familia numerosa y ruidosa que siempre lo había hecho sentir como un satélite orbitando un planeta al que nunca terminaba de pertenecer. Recordaba el juicio de divorcio y la sentencia que le obligaba a pagar una manutención que él consideraba un robo y la orden de alejamiento que era para él una bofetada pública a su dignidad. Se había quedado sin nada, o al menos eso se repetía una y otra vez como un mantra venenoso. Había perdido su dinero y su perro y su estatus, y ahora iba a perder la libertad, pero a cambio obtendría una satisfacción oscura y definitiva. La casa de la familia Ortega en la calle Norcrest se alzaba como un bastión de alegría en medio de la noche silenciosa. 25 personas se habían reunido allí para celebrar la Nochebuena y el olor a tamales y a pavo asado se escapaba por las rendijas de las ventanas junto con el murmullo de las conversaciones cruzadas y las risas de los niños que esperaban ansiosos la llegada de los regalos. Nadie dentro de esa casa podía imaginar que el verdadero regalo de esa noche llegaría vestido de rojo y cargado de muerte. La inocencia del momento era casi dolorosa vista desde la perspectiva del destino que se avecinaba. Joseph y Alice, los patriarcas de la familia, presidían la mesa con el orgullo de haber construido una dinastía de afectos sólidos, sin saber que en pocos minutos todo aquello por lo que habían trabajado durante décadas se reduciría a cenizas y silencio. Bruce aparcó el coche a una distancia prudencial en la calle sin salida y apagó el motor, quedándose un momento en la oscuridad escuchando el latido de su propio corazón que retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Se ajustó la barba postiza que le picaba y le hacía sudar todavía más y comprobó que las pistolas estaban cargadas y listas. Se colgó el compresor de combustible disimulado y tomó el paquete grande en sus manos sintiendo el peso de la destrucción. Al salir del coche el aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no logró enfriar su determinación. Caminó hacia la casa con pasos firmes y pesados y cada pisada era una sentencia. Dentro de la casa la fiesta estaba en su apogeo. Alguien sugirió que quizás Papá Noel vendría a visitar a los niños y la emoción se palpó en el ambiente. Cuando sonó el timbre poco antes de la medianoche, la pequeña de 8 años corrió hacia la puerta con la ilusión intacta de la infancia, esperando ver al hombre bondadoso del Polo Norte con su saco de juguetes. La puerta se abrió y allí estaba él. Una figura inmensa y roja que llenaba el marco de la entrada. La niña sonrió, pero la sonrisa se le congeló en el rostro cuando vio la pistola en la mano del visitante. Bruce no dijo nada. No hubo un saludo festivo ni una risa profunda. Solo hubo el estruendo seco y terrible de un disparo que impactó en el rostro de la niña y la derribó como a una muñeca de trapo, rompiendo en 1000 pedazos la realidad de la fiesta. El caos estalló de inmediato. El sonido del disparo reverberó en las paredes de la casa y paralizó a los invitados por un segundo que pareció eterno antes de que el pánico se apoderara de todos.
Bruce entró en la vivienda avanzando con la frialdad de un autómata y comenzó a disparar indiscriminadamente contra todo lo que se movía. Los gritos de terror sustituyeron a los villancicos. Los familiares intentaron huir y esconderse o proteger a los suyos, pero el espacio cerrado se convirtió en una trampa mortal. Bruce buscaba rostros conocidos en medio de la confusión. Buscaba a Sylvia. La mujer que había sido su esposa y que ahora era el objeto de todo su odio concentrado. Los disparos continuaban uno tras otro con un ritmo metódico y aterrador. La gente se lanzaba al suelo o saltaba por las ventanas rompiendo los cristales en su desesperación por escapar de aquel monstruo disfrazado. Algunos intentaron refugiarse en la casa de un vecino llamando al número de emergencias con voces quebradas por el llanto y el horror relatando lo imposible. Decían que Papá Noel estaba disparando. Decían que había sangre por todas partes. La operadora al otro lado de la línea trataba de entender lo que escuchaba mientras las sirenas de la policía comenzaban a aullar en la lejanía acercándose a la escena de la pesadilla. Bruce recargaba sus armas con la práctica de quien ha ensayado el movimiento 1000 veces. No mostraba emoción alguna. No había ira visible en su rostro oculto tras la barba sintética, sino una eficiencia brutal. Iba de habitación en habitación asegurándose de que su mensaje quedara grabado a fuego y sangre. Vio caer a sus ex-suegros y a sus cuñados y a las personas que alguna vez le habían sonreído en las fotos familiares. Ahora eran solo obstáculos en su camino hacia la nada. La música navideña seguía sonando de fondo, creando una banda sonora macabra para la masacre. Cuando el silencio de los muertos comenzó a pesar más que los gritos de los vivos, Bruce decidió que era el momento de la segunda fase de su plan. Dejó de disparar y se centró en el paquete que había traído. Lo abrió y reveló el mecanismo de pulverización de combustible. Con movimientos rápidos roció el líquido inflamable por todo el salón, sobre los muebles y sobre los regalos y sobre los cuerpos caídos. El olor acre de la gasolina de alto octanaje llenó la casa mezclándose con el olor metálico de la sangre. Bruce quería borrarlo todo. Quería que no quedara ni un solo rastro de esa familia, ni de esa casa, ni de esa vida que le había rechazado. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última ironía. Al intentar encender el combustible, los vapores que habían saturado el ambiente cerrado de la casa reaccionaron con violencia. No fue un fuego lento y progresivo, sino una explosión repentina que sacudió los cimientos de la vivienda. El estallido lanzó a Bruce hacia atrás y las llamas lamieron su disfraz sintético, derritiéndolo sobre su piel y causándole quemaduras graves en cuestión de segundos. El traje de Papá Noel se fusionó con su carne en una amalgama dolorosa de plástico y tejido humano. Herido y aturdido por la explosión, Bruce se dio cuenta de que su plan de escape se había complicado. El fuego se extendía con una voracidad incontrolable, devorando las cortinas y las alfombras y subiendo hacia el techo en lenguas de fuego anaranjadas y azules. La casa de los Ortega se convirtió en una pira funeraria visible desde kilómetros de distancia. Bruce salió a trompicones de la vivienda envuelto en humo y dolor, dejando atrás el infierno que él mismo había creado. Afuera la calle era un caos de luces azules y rojas. Los coches de policía llegaban desde todas las direcciones y los vecinos salían de sus casas con el miedo pintado en los rostros. Bruce logró llegar a su coche de alquiler pasando desapercibido en la confusión inicial. Se arrancó partes del traje quemado mientras conducía, gimiendo de dolor con cada movimiento. La adrenalina que lo había sostenido durante la matanza comenzaba a disiparse, dejando paso a la agonía física de las quemaduras de tercer grado que cubrían gran parte de su cuerpo. Condujo hacia la casa de su hermano en Sylmar, a unos 60 kilómetros de distancia. El viaje fue una tortura. Cada bache del camino era un latigazo de dolor. Bruce sabía que se había acabado. No había huida posible a Canadá como había planeado vagamente, ni una nueva vida esperando al otro lado de la frontera. Había ido demasiado lejos y el fuego no solo había consumido la casa de los Ortega, sino también cualquier puente que le quedara con la humanidad. Al llegar a la casa de su hermano, forzó la entrada sabiendo que no había nadie. La casa estaba vacía y silenciosa, un contraste absoluto con el ruido y la furia que acababa de dejar atrás. Se dejó caer en un sofá sintiendo como la vida se le escapaba, o quizás deseando que lo hiciera más rápido. Las quemaduras eran insoportables y la tela del disfraz seguía pegada a su piel como un recordatorio constante de su crimen. Bruce sabía que la policía no tardaría en encontrarlo.
Sabía que su nombre pasaría a la historia no como el ingeniero exitoso que alguna vez quiso ser, sino como el monstruo de la Navidad de Coubine. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Bruce tomó una de las pistolas que aún llevaba consigo. No hubo grandes reflexiones finales ni epifanías redentoras. Solo hubo el deseo de apagar el dolor y de cerrar el telón de una obra que se había vuelto demasiado grotesca para continuar. Se colocó el arma y apretó el gatillo por última vez, poniendo fin a la noche más oscura de su vida y dejando tras de sí un rastro de destrucción que tardaría años en cicatrizar. Mientras tanto, en Coubine los bomberos luchaban contra las llamas que devoraban la casa de la calle Nocrest. El fuego era tan intenso que tardaron horas en controlarlo y aún más en poder entrar a recuperar los cuerpos. La estructura se había derrumbado sobre sí misma, sepultando a las víctimas bajo toneladas de escombros humeantes. 9 personas habían perdido la vida en el ataque. 9 sillas vacías que quedarían para siempre en la memoria de una comunidad destrozada. Silvia y sus padres y sus hermanos y sus cuñadas. Todos se habían ido. La noticia de la masacre se extendió con la rapidez de la pólvora. Al amanecer del día de Navidad, el mundo despertó con la historia de horror que había tenido lugar en aquel suburbio tranquilo. Los presentadores de noticias luchaban por mantener la compostura al relatar los detalles. Hablaban del disfraz y del lanzallamas y de la niña herida que había sobrevivido milagrosamente al disparo en la cara. La imagen de la casa calcinada se repetía una y otra vez en las pantallas de televisión, convirtiéndose en el símbolo de una tragedia incomprensible. Los investigadores peinaron las ruinas buscando respuestas entre las cenizas. Encontraron los restos de las armas y del dispositivo incendiario. Reconstruyeron los pasos de Bruce Pardo desde que alquiló el coche hasta que compró el billete de avión que nunca usaría. Descubrieron que había vaciado sus cuentas bancarias y que había dejado el coche de su propiedad con trampas explosivas aparcado cerca de la casa de su abogado, aunque ese dispositivo no llegó a detonar. Todo indicaba que Bruce tenía planes de continuar su venganza o de huir, pero el fuego que él mismo provocó cambió el curso de los acontecimientos. La comunidad de Coubine se unió en el dolor. Se improvisaron altares con velas y flores frente a la casa destruida. Desconocidos se abrazaban llorando la pérdida de una familia a la que quizás apenas conocían de vista, pero cuya tragedia sentían como propia. La incongruencia de la violencia extrema en una fecha dedicada a la paz y al amor hacía que el golpe fuera aún más duro. Se preguntaban cómo alguien podía albergar tanta oscuridad en su corazón como para planear algo así. Se preguntaban qué señales se habían pasado por alto. La historia de los Ortega y de Bruce Pardo se convirtió en una cicatriz en la memoria colectiva. Se habló de la violencia doméstica y de las señales de alerta y de la fragilidad de la seguridad incluso en los entornos más protegidos. Pero más allá de los análisis sociológicos y de los reportajes sensacionalistas quedaba el dolor puro y duro de los supervivientes. De la niña que abrió la puerta y de la madre que escondió a su hijo saltando por una ventana y rompiéndose los tobillos para salvarlo. De los vecinos que escucharon los disparos y no pudieron hacer nada más que llamar y rezar. El relato de esa noche es el relato de la pérdida absoluta. No hay lecciones morales que puedan suavizar el horror de lo ocurrido. Bruce Pardo, impulsado por un rencor patológico, decidió borrar del mapa a quienes consideraba responsables de su infelicidad y en el proceso se borró a sí mismo. La casa fue demolida tiempo después y el terreno quedó vacío como una herida abierta en la calle Nocrest hasta que la hierba y el tiempo comenzaron a cubrir la cicatriz de la tierra. Pero la cicatriz en el alma de los que vivieron aquella noche y de los que perdieron a sus seres queridos nunca desaparecería del todo. La soledad de Bruce en sus últimos momentos en la casa de su hermano contrastaba con la unión de la familia Ortega en sus últimos momentos de vida. Mientras ellos estaban juntos celebrando y compartiendo, él estaba solo, consumido por el odio y finalmente por el fuego. Es una historia de contrastes brutales. Luz y oscuridad. Amor y odio. Vida y muerte. Y en el centro de todo la figura incongruente de un Papá Noel armado que trajo el final en lugar del principio. Los detalles forenses revelaron la brutalidad de la ejecución. Muchos de los cuerpos estaban irreconocibles debido al fuego y tuvieron que ser identificados por registros dentales. La autopsia de Bruce confirmó que murió por un disparo autoinfligido, pero también detalló la gravedad de las quemaduras que habrían hecho imposible su supervivencia o su huida. El traje se había convertido en una trampa mortal.
La justicia humana no pudo alcanzar a Bruce Pardo, pero la justicia poética o divina o simplemente la física de la combustión se encargó de que no saliera indemne de su propia maldad. A medida que pasaban los días y se limpiaban los escombros, surgían historias de heroísmo entre la tragedia. Historias de familiares que intentaron distraer al tirador para dar tiempo a otros a escapar. Historias de vecinos que acogieron a los heridos en sus casas mientras esperaban a las ambulancias. La humanidad intentaba abrirse paso entre la inhumanidad. Pero el vacío dejado por los 9 miembros de la familia Ortega era un abismo que ninguna cantidad de solidaridad podía llenar por completo. El coche de alquiler de Bruce fue encontrado abandonado cerca de la casa de su hermano. En su interior se hallaron más municiones y mapas y ropa de cambio y miles de dólares en efectivo adheridos a sus piernas con cinta adhesiva debajo del disfraz. Todo hablaba de una premeditación escalofriante. No fue un arrebato de locura momentánea. Fue una ejecución planificada con la frialdad de un cálculo matemático donde las variables eran vidas humanas y el resultado deseado era cero. El legado de esa Nochebuena sangrienta perduró en los cambios legislativos y en los protocolos policiales, pero sobre todo perduró en el silencio que caía sobre la calle Norcrest cada 24 de diciembre. Mientras el resto del mundo celebraba, allí se recordaba. Se recordaba a Silvia. Se recordaba a sus padres. Se recordaba el olor a humo y el sonido de las sirenas. Y se recordaba que el mal puede usar cualquier disfraz, incluso el más inocente, para entrar en nuestras casas. Bruce Jeffrey Pardo creyó que al destruir a su exesposa y a su familia recuperaría algún tipo de control sobre su vida, o al menos impartiría un castigo que consideraba justo en su mente retorcida. Pero lo único que logró fue cimentar su nombre como sinónimo de cobardía y crueldad. No hubo gloria en su acto. No hubo reivindicación. Solo hubo dolor y cenizas y un final solitario en una habitación prestada con el olor a carne quemada impregnando el aire. La historia termina donde empezó, en el silencio. Pero ya no es el silencio expectante de una Nochebuena antes de la fiesta, sino el silencio pesado y definitivo de la ausencia. Los años pasaron y la vida siguió su curso inexorable, como siempre lo hace, indiferente a las tragedias individuales. Se construyeron nuevas casas y nacieron nuevos niños y se celebraron otras Navidades. Pero en los archivos de la historia criminal y en los corazones rotos de los supervivientes, la noche de 2008 permanece congelada en el tiempo como una fotografía macabra que nadie quiere mirar pero que nadie puede olvidar. Una noche donde la nieve imaginaria de la Navidad se tiñó de rojo y el fuego consumió la esperanza, dejando solo el eco de un disparo y el aullido de las sirenas perdiéndose en la inmensidad de la noche angelina. La reconstrucción de los hechos por parte de los detectives fue un rompecabezas de horror. Cada pieza encajaba para formar una imagen de resentimiento acumulado durante meses. Bruce había dejado de pagar la hipoteca de su casa meses antes, sabiendo que ya no la necesitaría. Había comprado las armas en diferentes momentos para no levantar sospechas. Había diseñado el disfraz para ocultar el chaleco antibalas y el arsenal. Cada detalle había sido pensado excepto la volatilidad del combustible, que finalmente se volvió en su contra. Esa pequeña variable física, esa chispa inesperada, fue lo único que se interpuso entre él y una posible fuga, aunque su destino final probablemente hubiera sido el mismo tarde o temprano. La niña que sobrevivió se convirtió en el símbolo de la resistencia. A pesar de la herida física y del trauma emocional, siguió adelante llevando consigo la memoria de su familia. Su supervivencia fue el único rayo de luz en una noche de oscuridad absoluta. Una prueba de que incluso ante la maldad más pura la vida se aferra con una tenacidad asombrosa. Ella creció sabiendo que su familia la amaba y que en sus últimos momentos intentaron protegerla. Ese amor fue el verdadero legado de los Ortega, no la muerte que les trajo Pardo. Con el tiempo la parcela vacía en Norcrest se vendió y se construyó una nueva vivienda. Nuevas familias se mudaron al vecindario, ajenas quizás a la intensidad de lo que allí ocurrió o quizás conscientes pero decididas a no dejar que el pasado definiera el futuro. La vida tiene esa capacidad de regeneración, de cubrir las heridas con tejido nuevo aunque la cicatriz permanezca debajo, sensible al tacto y a los cambios de tiempo. Bruce Pardo descansa en una tumba sin nombre, o quizás sus cenizas fueron dispersadas sin ceremonia. No hay peregrinaciones a su lugar de descanso. No hay flores. Solo el olvido y la condena eterna de la memoria. Su intento de ser inolvidable funcionó, pero no de la manera que él hubiera deseado. Se le recuerda no con temor reverencial sino con repulsión.
Como un ejemplo de lo que sucede cuando el ego y el odio devoran la humanidad de una persona hasta no dejar nada más que un cascarón vacío capaz de las peores atrocidades. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.